eso. Listo. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, comentario? Sí, yo, qué Sí, pena, Nicolás. Sí, dime. Una preguntita, es que ayer en la clase me estuvieron diciendo que iba a ser semipresencial. No sé si tu clase también vaya a tener la misma dinámica o pues si va a ser totalmente virtual. Pues no sé, la verdad, dependiendo de cómo avance el asunto. Yo creo que ahorita todavía está muy grave, entonces, de hecho, creo que es el peor momento para hacerlo. Sé que estaríamos bien en el CESA, sé que lo podríamos hacer, pero de pronto pienso que de pronto algunos de ustedes se pueden arriesgar de alguna forma y yo no puedo vivir con eso. Entonces, Ok, preferiría que fuera virtual. bueno, sí. Eh, Ajá. Me gustaría preguntarles de pronto, les voy a preguntar por sondeo. Igualmente, pues ustedes tienen la opción de quedarse siempre en la casa. ¿Le Bueno, gustaría buenísimo. eh, clase, ¿cómo es que se llama eso? Híbrida, semipresencial? Sí, porque creo que van a haber unas cámaras en el CESA donde pues yo estoy en el tablero o proyectando cualquier cosa y ustedes me verían desde su casa, así tal cual como ahorita, pero ustedes ven el CESA a lo lejos. Si no quieren ir, y si quieren ir, pues pueden hacerlo. De pronto un día de clase voy yo solo, no me encuentro a nadie y le hablo allá a una cámara. Nicolás, una Yo pregunta. tengo otra pregunta. Sí, cuénteme. En el punto 6 del taller, cuando nos da pues, los datos del desempleo, usted nos da una población total y nos da tres categorías, la fuerza laboral, inactivos y ocupados. Pero si usted suma esas tres, todavía hay un desfase con la población total. ¿Ese número a Sí, qué se le puede atribuir? Es porque acá hace falta una categoría que es la población en edad de trabajar. O sea, acá faltan algunas. La idea es que las despejen y al despejarlas luego encuentran PEA sobre, perdón, desocupados sobre PEA o desempleados sobre PEA y encuentran la tasa de desempleo. Es decir, acá hay varias incógnitas. Ok, listo. Bien. Yo, Sí, sí, Juan Ignacio. Nicolás, una pregunta. Si no- Ya que no tenemos clase el viernes, nosotros de pronto te podríamos escribir un correo o si tenemos alguna duda, pues no sé cómo podríamos comunicarnos contigo respecto al taller. Sí, claro, adelante. Si tenemos alguna duda. Me pueden escribir correos, yo estoy respondiendo todo el tiempo, estoy más pendiente que nunca del correo. Igualmente pues van a tener monitoría, hablen con Gabriela, ella todos están en el grupo de WhatsApp de la monitoría. Bueno, Gabriela les compartió la vez pasada el grupo, porfa únanse para cuadrar con ella. Creo que ella les va a dar dos opciones de horario. Y si no, cualquier cosa me escriben, las monitorías igualmente van a quedar grabadas. Eh, ok, ¿alguna otra cosa? Sí, Nicolás, ¿qué más? Yo acabo de llegar. Una preguntita para cuándo es el taller. Martes 11 a la hora de clase, o sea, fecha límite para entregarlo a las 12, a Ah, listo. mediodía. Gracias. Está bien. Listo, creo que la mayoría, Ni- pues, les Nicolás, daría de pronto igual la clase híbrida o preferirían no hacer. Ok, está bien. Siempre les voy preguntando esto y también dependiendo cómo avance la situación, creo que en algún momento pues es sano que todos volvamos. Sí, cuénteme. es una pregunta sobre el cuadro de la tasa de desempleo. Eh, entonces, y tiene que ver con lo de Pedro, pero no me quedó tan claro. Tenemos una población total, una parte que no hace parte de la fuerza de trabajo, y unos inactivos y otros ocupados. Los inactivos se consideran como los
como nosotros, ¿no? Los estudiantes discapacitados, pensionados, ¿cierto? Exacto, sí. Listo, de una. Bien. Sí, eso es como lo que decíamos, población económicamente inactiva. Bien. ¿Alguna otra duda? Consulta. Ok, listos. Entonces vamos a arrancar con otro gran tema. ¿Hoy qué día es? Ah, sí, 4. Modelo ahorro-inversión en economía cerrada. Entonces nos vamos a gastar algunas cuantas clases. Esto termina siendo capítulo 3 del libro de Mankiw. Porfa, revísenlo. Igualmente, pues yo les voy a ayudar acá a describir todos los conceptos y a complementar también el libro de Mankiw. Para comenzar esto, vamos a ver un diagrama, que es este de acá, que lo tomé del libro de Mankiw, que es el diagrama de flujo circular de la renta. En este, pues se expresa cómo la renta o el ingreso mismo fluye mediante los tres agentes y tres mercados de la economía. Van a haber tres agentes. Los agentes van a ser los consumidores, espérenme que esto como que se trabó. Ya. Tres agentes, uno los consumidores, dos las empresas y tres el gobierno. Y por otro lado van a haber tres mercados donde estos tres agentes interactúan. Uno va a ser el mercado de bienes y servicios. El otro, el mercado de factores de producción. Y el último, el mercado financiero. Donde va a ser el financiero en términos de que en ese mercado se determina la cantidad de ahorro total de la economía. Por eso modelo ahorro-inversión. Entonces, en este diagrama, pues para entenderlo mejor, vamos a partir de los hogares. Digamos que los hogares deciden consumir cierto bien o servicio. Si lo hacen, pues van a ir al mercado de bienes y servicios y esto va a generar un ingreso inmediatamente para las empresas. Perdón, Nicolás, ¿podría subir un segundito que no he terminado de copiarlo arriba? Gracias. Sí, dale. ¿Listo? ¿Ya todos copiaron? Ok. Sí, gracias.
Entonces, como les decía, digamos que los hogares deciden consumir algún bien o servicio, pues acuden al mercado de bienes y servicios y eso va a generar un ingreso directamente para las empresas. Ahora, las empresas para producir ese bien o servicio necesitan demandar factores de producción en el mercado de factores, es decir, capital y trabajo. Y en caso de que los hogares sean todos los dueños, los únicos dueños de los factores de producción, pues eso va a generar un ingreso para ellos a través de salarios por trabajo y rentas de capital por ser dueños del capital. Podrían pensar que son dueños de todos los locales comerciales donde se venden los bienes o servicios. Entonces, pues eso va a generar un ingreso igualmente para ellos. Ahora bien, este ingreso no es que los hogares se lo gasten todo, también pues pueden dedicarlo a otros fines. Un fin pues es el ahorro, que pues al final el ahorro, los hogares ahorran también es para poder posponer consumo futuro, es decir, mi ahorro de hoy va a ser consumo de mañana o en dado caso, pues va a ser consumo para mis parientes, como en forma de herencias. Ese ahorro privado, pues va a estar en los mercados financieros. Acá el diagrama no lo muestra, pero pues las empresas también ahorran en el mercado financiero. No es que este ingreso para las empresas se compense exactamente con los costos. Eso solamente pasaría en competencia perfecta. Pero pues algunas empresas no operan en ese tipo de mercados y pues también podrían ahorrar cierta porción de su ingreso. También pues los hogares únicamente, también no solamente o reciben ingresos y ahorran, sino que también tienen que pagarle impuestos al Estado. Pues esto lo hacen para que el Estado pueda, a grosso modo, garantizar la soberanía del país, gastando en infraestructura, seguridad, funcionamiento, intereses, gasto de la deuda, etc. Es decir, estos impuestos se van a volver el ingreso del Estado. Lo mismo, las empresas también pagan impuestos. El gobierno también se toma una tajada de estos ingresos de las empresas. Les pregunto, ¿qué impuestos conocen que se cobre sobre los hogares? Predial. El predial es uno, no sobre todos los hogares, pero solamente pues los hogares que tienen a su nombre predios. ¿Qué otro? Hipoconsumo. ¿Cuál, perdón? Renta. Impuesto de renta. El de renta es quizá el más grande de todos. Del todo el recaudo del gobierno de impuestos, el 50% del recaudo es impuesto de renta. Y pues eso también no es que todos los hogares paguen renta, solamente los que ganan cierto nivel de ingreso y pagan cierta proporción. Y a medida que ganan más, pues se les cobra más. Acá también pues hay un dilema y es que muy seguramente las personas que ponen estas leyes de impuestos también son las personas que deberían pagar más y de alguna forma deciden cómo minimizar ese pago de impuestos. ¿Qué otro impuesto me decían? Perdón. Hipoconsumo. ¿El IVA sobre los productos de consumo? Exacto, el IVA. Ese también, ese con el de renta representan casi que el 80% de todos los ingresos del gobierno por parte de los hogares. El IVA, que ese sí lo pagamos todos. Pagamos todos. Cualquier persona que consuma algún bien o servicio lo paga. Existen otros que son más pequeños, impuesto a la gasolina,
algunos impuestos verdes, impuesto al carbono, impuestos a propiedades, los más importantes, IVA e impuesto de renta. El IVA es proporcional, la renta es, bueno, el IVA es proporcional al consumo, la renta es proporcional al ingreso. Ok, y con esos ingresos el gobierno pues decide cómo manejar la economía en términos de en qué bienes y servicios públicos van a gastar, alumbrado, seguridad, bla, 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 etcétera. Para eso, pues ellos digamos que tienen un presupuesto, pero pueden manejarlo flexiblemente en el sentido de que pueden acudir a los mercados financieros en caso de que ellos necesiten gastar más de sus ingresos. Cuando el Estado gasta más de lo que tiene de ingresos, pues eso es una situación de déficit público. Y cuando gana más de lo que gasta, pues en el mercado de bienes y servicios, ¿se acuerdan cómo se llama esa situación? Cuando gana más de lo que gasta. Superávit. Exacto, ¿Superávit? exactamente. Superávit público. Sí, Esteban. Las compras del Estado son dentro el gasto público dentro del PIB. Sí, ese es el G. Ese es el G. Que en el taller serían los puentes. De una, gracias. Bien. Ok. Les voy a anotar eso en caso de que no lo hayan tomado muy bien. Cuando ganamos más de lo que gastamos, el gobierno se encuentra en un superávit fiscal. ¿Puedes repetir eso, porfa, Nicolás? Acá está. Si tenemos más ingresos, T de taxes, porque el ingreso es del gobierno son los impuestos. Si el ingreso es mayor al gasto, pues estamos ahorrando, tenemos un superávit fiscal. Y si lo ahorramos en el sistema financiero, pues al gobierno le van a dar una tasa de interés proporcional a estos ahorros. Si pasa lo contrario, déficit fiscal, si son iguales, vamos a estar en una situación de un presupuesto equilibrado. ¿Hay alguna duda o todo clarísimo? ¿O algún comentario? ¿Hay algún país en superávit? Sí, sí. Tal vez no de forma permanente, pero sí existen algunos. Normalmente, digamos, si vemos en los mercados de ahorro mundiales, en el neto, en todo el mundo, pues el presupuesto va a estar equilibrado, porque todos los gastos tienen que ser tienen que ser iguales a todos los ingresos. Pero es decir, los países que tienen déficit tienen que estar financiados por los países que están en superávit. Ahorita no recuerdo cuál exactamente. La Reserva Federal. No necesariamente no tiene que ser el Banco Central del país, sino el gobierno, el fisco. Pero una pregunta, Nicolás, digamos,
que los que tienen deuda pues se financian con los que están en superávit. Digamos, Colombia pues tiene una deuda gigante, obviamente, con Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene deuda externa. Entonces, pues por eso me causó curiosidad. Ya. Sí, pero pues digamos, no son los únicos países en el mundo. Todos los que están en déficit, sí, son financiados por los que están en superávit. Esa es la idea. Si quieren, busquemos cifras de esto. Qué pena, un segundo. ¿Puedes poner el gráfico 2 segunditos? Le tomo una foto. Claro que sí. No sé si ustedes saben esto, pero el CESA puso a su disposición la biblioteca virtual para que ahí consulten los libros. Y entre todos esos libros está el libro de Manquio. Igualmente, pues aquí entre nos el del libro de Manquio se encuentra muy fácilmente en internet. No el oficial, pero se encuentra muy fácilmente. Nicolás, ¿puedes subir otro poquito que se tapan los títulos? Ahí, perfecto, gracias. Bien. Acá encontré estos datos en la OSDE por país y el déficit del gobierno como porcentaje de su propio PIB a través de la historia. Digamos, Chile desde el 2004 al 2008 tuvo superávit comercial, luego pasa a cifras negativas. Colombia no hay datos, pero pues acá en la OSDE, pero ha sido déficit fiscal históricamente hablando. Bueno, sí hay cifras recientes. El gobierno, más o menos recientemente, como hace unos 20 años, implementó un nuevo programa que se conoce como la regla fiscal, y la idea de esa regla fiscal es intentar reducir el gasto público en el largo plazo, a más o menos 1 punto del PIB. Ahorita con la pandemia, no sé si ustedes lo escucharon, pero se anunció que el gobierno iba a incumplir a propósito esa regla fiscal, y pues tienen toda la razón. Ahorita el gobierno necesita todos los recursos posibles para poder financiar toda la situación de salubridad y toda la situación pública que se le presenta. Entonces, pues para eso acude a los mercados financieros. Ok. Vamos a hacer un esquema. ¿Sí, Esteban? Si Colombia se encuentra continuamente en déficit, entonces la deuda se va agrandando y agrandando y agrandando. La deuda que tiene Colombia es frente a quién y qué, o sea, cómo planeaba quitarla, bajarla. Pues con la regla fiscal, la idea es que el gobierno por ley está limitado en sus gastos. Es decir, cuando hacen algo que se llama el marco fiscal de mediano plazo, ese marco fiscal dice, bueno, ¿cuánto vamos a gastar el siguiente año? La regla fiscal dice, usted tiene un tope, no puede gastar más de esto. Pues así se mitiga, digamos, esta parte del G, porque no podemos controlar el T. Digamos que eso para el gobierno es más o menos exógeno, porque depende del comportamiento de la economía. Si la economía crece más, si estamos teniendo altos ingresos, pues el gobierno se va a coger una mayor tajada, sean de empresas u hogares. Y con respecto a quién, pues para eso tendríamos que ver algo que es quiénes son los tenedores de los títulos de deuda pública, o los más llamados TES. No sé si han escuchado de los TES. Los bonos del tesoro de cada país, ¿no? Exacto. Esa es la principal herramienta de financiación de cada gobierno. Entonces, digamos, si ustedes invierten en un TES, en principio le están prestando al gobierno.
¿A qué? A cambio de una tasa de interés. Entonces tendríamos que ver todas las personas que tienen esa deuda pública. Esa información no es libre, de libre acceso, pero en Bloomberg uno puede consultar al menos algunas entidades bancarias, algunos privados que tienen TES. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sí quedó claro, Esteban? No sé si fui claro. Sí, sí, señor. Bien, gracias por la pregunta. Muy bueno. Ahora vamos a hacer un esquema de lo que vamos a ver esta clase y las siguientes. Primero vamos a arrancar con la oferta de factores de producción y de bienes y servicios. Oferta de factores de producción es, bueno, qué tanto están ofreciendo los hogares a las empresas trabajo y capital. Como esta flecha, pero acá no pagando factores, sino ofreciendo factores. Porque las empresas son los que lo demandan. Y oferta de bienes y servicios estaría ubicado acá en esta flecha, que es qué tanto las empresas están ofreciendo de bienes y servicios a los hogares. De nuevo acá, como al contrario, teniendo acá una flecha. Esto lo vamos a ver hoy. Pero Nicolás, una pregunta. ¿La Sí. flexibilidad de mercados de bienes y servicios hacia los hogares? Sí, toda la razón. No es esta, no es acá al contrario, sino sí, de acuerdo. Desde acá hasta allá. Acá la flechita. Bien, gracias. Segundo, vamos a ver la demanda de factores de producción. Acá se determina la distribución del ingreso de la economía. Es decir, cómo se distribuye todo ese ingreso nuevo generado a través de los integrantes de la economía. Y la respuesta, se las adelanto más o menos, va a ser dependiendo de pues, qué tantos factores de producción tiene cada persona y de la productividad de esos factores de producción. Entonces, en la demanda de factores va a estar acá, como esta flecha. Los hogares, perdón, no, en esta flecha, disculpe. Las empresas demandan factores de producción. Acá como esta, acá al contrario. Luego vamos a ver la demanda de bienes y servicios. Por parte de los hogares, que son los que demandan bienes y servicios. Entonces esta sí sería tal cual esta flecha. Y al final vamos a ver el equilibrio en el mercado financiero, en el mercado de ahorro. Vamos a juntar oferta de factores, demanda de factores, oferta de bienes y servicios, demanda de bienes y servicios, y todo lo vamos a juntar acá, en el mercado de ahorro, en el último mercado. Esto lo vamos a ver esta clase, la otra vemos esto, la siguiente vemos esto, y yo creo que en las dos siguientes nos gastamos en el equilibrio, y hacemos ejercicios con el equilibrio, y ahí podemos ver, oiga, si cambia tal cosa, si cambia la población, entonces cómo cambiaría el ahorro, cómo cambiaría la tasa de interés. Entonces acá digamos que vamos a obtener ya los resultados. Entonces vamos a arrancar con la oferta de factores de producción. Vamos a asumir que existen dos únicos factores de producción.
que van a ser pues trabajo, L y K, trabajo y capital. ¿Cómo creen ustedes que uno podría medir la cantidad de trabajo, ese L de labor, de una economía? Pues la población económicamente activa, ¿no? Esa es una buena medida, sin embargo creo que no es perfecta, porque digamos que tenemos número de personas, pero de pronto una persona trabaja 2 horas, otra persona trabaja 16 horas, y de pronto también una persona en 2 horas es muy productiva y una persona en 16 horas no es tan productiva. En ese sentido, la mejor medida, hablando del ideal, sería mejor una medición de productividad por hora. Digamos, qué tantos costales de arroz se producen cada hora, algo por el estilo. Esa sería la mejor medida de trabajo. Entonces, Algo, ¿qué serían sí. tiempo, sí? ¿Cómo, perdón? Entonces, labor sería en tiempo. Sí, también podría ser horas de trabajo. Sería algo más cercano y tal vez más adecuado que número de personas. Ok. Bien. ¿Y cómo medimos capital? Con medidas unitarias. ¿Cómo así? O sea, pesos. Sí, pero digamos que es el capital, pues de otra forma. Las máquinas, Exacto, Sí, la máquinas, tecnología. infraestructura, maquinarias. maquinaria, tecnología, infraestructura. Ahí también ¿Sí? entrarían los salarios. ¿Los qué, perdón? Los salarios. No, 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 no. No, eso es pues lo que se paga por el trabajo. Sería Digamos que ese como sería el propiedad, precio planta del y trabajo. equipo, ¿no? Exacto. Pero ese capital es el acumulado, ojo, el acumulado, ese stock de todo lo que existe en la economía. Así exista un año un edificio del año 1900, todavía está en pie y se utiliza como capital, pues eso entra ahí. Obviamente el capital se deprecia a través del tiempo. Vamos a suponer que los factores de producción eh, son constantes, o en otros términos, se encuentran dados. En ese orden de ideas, los factores de producción sería una variable endógena o exógena. Endógenos o exógenos. ¿Cuál variable? K y L, los dos factores. Los dos son constantes. Endógeno. Entonces, a ver. Exógena. Espérenme. Les voy a hacer pregunta de selección múltiple. Que cuenta. ¿Son endógenos? Sí o no. Por favor, pues revisen sus apuntes. En sus apuntes está la definición de qué es endógeno, qué es exógeno.
¿Listo? ¿Necesitan más tiempo? Yo creo que sí ya. Ay, Un sí, un segundito. momento, por favor. Sí, un minuto, please. Está bien, los espero. Nicolás, ¿te haces una pregunta por privado? Sí, claro, sí. Si tienen alguna duda de esto, por interno, por favor. ¿Listos? Ok. Entonces se cierran las respuestas en 10 segundos desde ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cierra. Ya todos contestaron. Listos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué creen? Es exógeno. Exógenas. Muy bien. Me encanta que todos estén en consenso. Para todos. Sí, José. Nicolás, es que yo puse no, pero no sé, o sea, la cambié, pero no sé qué pasó. Ah, o sea, ya, o sea, de usted le salió sí por, como por error del sistema. No, o sea, puse sí, pero después la cambié a no. Pero, o sea, te lo juro que yo puse no. O sea, tengo acá como... Listo, le creo. Está bien. Vale, gracias, Nicolás. Ok. Nicolás, ¿de pronto podrías explicar este concepto un poco más? Pues acuérdense de la teoría de elaboración de los modelos. Dijimos que todos los modelos tienen dos tipos de variables. Endógenas, que son las que queremos explicar, exógenas, que son las que podemos cambiar para determinar a las endógenas. Entonces, sabemos que algo es exógeno porque está quieto. Y como está quieto, es un número, pues nosotros podríamos cambiar ese número para saber la influencia sobre las endógenas. Entonces piensen en una función f de x, y igual a f de x, el x es la exógena, el y es la endógena. Ok, clarísimo. Perfecto. ¿El X, cómo fue que dijo? ¿El X es la endógena, el Y es la exógena? Al revés. Ah, ok. Listos. Y vamos a ver ahora oferta de bienes y servicios. Esta se encuentra determinada por la tecnología de producción de las empresas.
En otros términos, en cómo las empresas combinan los factores de producción para generar producto. Esto se puede representar en la función de producción, usando la función de producción. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la función de producción es de esta forma, y igual a f de k de l. Acá vamos a hacer un repaso de micro, una partecita, porque esto va a ser bien importante para la parte de demanda de factores de producción. Se dice que la macroeconomía está microfundamentada, porque al final, pues digamos que la macroeconomía es la construcción de la suma de todas las preferencias de los hogares, de la suma de todas las producciones de todas las empresas. Entonces, en ese sentido, necesitamos algunas herramientas de microeconomía, algunas, no muchas. Entonces existen varios tipos de tecnologías en las funciones de producción. Una va a ser cuando tenemos rendimientos constantes a escala. Y esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros tomamos los insumos de producción y los multiplicamos por una constante C. Por ejemplo, supongo que doblamos nuestros insumos de producción, entonces en ese caso C sería 2. Y eso nos da igual a F de K de L, a C por F de K de L. Esto querría decir que tenemos rendimientos constantes a escala. Digamos que queremos producir pizzas. El F de K de L son las pizzas. Y K es queso y L es masa. Y cogemos y doblamos la cantidad de queso y doblamos la cantidad de masa. Si eso nos da el doble de las pizzas, pues quiere decir que tenemos rendimientos constantes a escala. ¿Queda eso claro? Sí. Más o menos. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Creo que el ejemplo es sencillito, pero muy diciente. Digamos que vamos a producir pizzas y necesitamos masa y queso. Y cogemos y doblamos, C va a ser 2, doblamos la cantidad de queso y de masa y obtenemos exactamente el doble de pizzas. Si eso pasa, si es exactamente el doble, vamos a tener rendimientos constantes a escala. K y L son como los ingredientes y F de K de L ya es todo el producto, todo lo que vamos a tener. Ah, ok. Pero igual, pues en otros términos, L sí sería como que aumentas, no sé, personal. Sí, exacto, personal. Entonces digamos que lo mismo, esto, pizzas y produzco y tengo acá personal, número de trabajadores o horas de trabajo y acá tengo hornos e infraestructura para hacer la pizza. Si doblo eso, me da el doble de producto. Bien. Rendimientos decrecientes a escala va a ser cuando tengo el F de KDL e incremento en una magnitud C cada insumo. Y me da una magnitud mayor, esto es mayor, que C por F de KDL. C
No, perdón, menor. Ay, Dios mío. Listo, menor. Sí, si digamos doblo los insumos de producción, eso me da menos del doble del producto. Me da menos del doble del producto. Vamos a tener rendimientos decrecientes a escala. Este es quizá Pero, el tipo de... Nicolás, pero ahí no está el contrario. no, ahí está bien. Menor. Es decir, si doblo, digamos que estoy produciendo, tengo 1 kilo de queso, 1 kilo de masa y estoy produciendo una pizza. Creo que va a ser una pizza gigantesca, pero una pizza. Y cojo y doblo la cantidad de queso y de masa y eso me da en realidad menos de 2 pizzas. Eso va a ser rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien. Esta es quizá la tecnología más... Sí, cuéntame, Juan Ignacio. Nicolás, ¿Aló? Sí. no, es que, a ver, yo entiendo el concepto de creciente escala, que es decir, que si uno le mete una constante, uno multiplica el capital y el trabajo por un número, ese número va a ser menor en la producción final, ¿cierto? Exacto. Es decir, meto 2 y sale 1,5. Exacto. Pero lo que no entiendo es el símbolo, porque ahí pareciera Pienso que entonces sería al que... revés el sí. Sí, el signo está diciendo que- que nunca va a ser mayor. No, es decir, todo esto es lo que yo obtengo al doblar mis unidades. Y si eso que yo obtengo es menor a 2 veces la cantidad inicial, pues quiere decir que son rendimientos decrecientes. Es decir, en este lado, acá van a estar el producto, al lado izquierdo va a estar el producto con el doble de insumos y al lado derecho va a estar el doble del producto. Si el producto con el doble de insumos es menor que el doble del producto, es decir, acá 1,5 menor a 2, entonces rendimientos decrecientes. La C ahí representa como el doble, ¿cierto? Sí, podría ser el doble. Creo que es lo Puede más ser un fácil, ejemplo pero así que usted haga un ejemplo ahí matemáticamente para explicarlo así en plastilina. sí, ahorita hacemos 3 ejemplos en plastilina y les dejo uno de ejercicio. Pero quiero pues terminar de ver todos los tipos de tecnologías antes. Pero sí. Ok. Esta es quizá la tecnología más plausible de todas, porque digamos que al incrementar los insumos de producción se pueden generar, digamos que a nivel de empresa, entorpecimientos en la producción. Entonces, digamos que estamos en un call center y tenemos ciertos computadores, tenemos una cantidad de computadores K. Y empezamos a contratar una cantidad de trabajadores L. Digamos que esos computadores, algunos son de buena calidad, otros son de mala calidad. Si contratamos un nuevo trabajador, muy seguramente ese va a ser muy productivo porque va a tener el mejor capital. Si contratamos el segundo trabajador, pues ese también va a ser muy productivo, pero no va a ser tan productivo como el primero porque no va a tener el mejor capital, no va a tener el mejor computador. Y así sucesivamente. Seguramente el último trabajador que contratemos va a ser productivo, pero no va a ser tan productivo como el primero, porque va a tener el peor capital, digamos, la peor calidad de capital. Eso no se debería, Nicolás, con la producción marginal del trabajador. Exacto, la producción marginal decreciente del trabajador, PML, exactamente. Eso es más o menos lo que también estamos representando acá.
Bien. Como les comenté, esta parte es más micro, pero la necesitamos. Tercero, rendimientos crecientes a escala, pues va a ser lo contrario. Es la tecnología menos plausible de todas, menos posible, porque esto sería, si doblo mis insumos, voy a obtener más que el doble de producto. Eso sería como crear producto de la nada. Digamos que yo cojo y aumento muy poco, muy poco la cantidad de queso y de masa, y voy a obtener mucho más de pizza. ¿De dónde estoy sacando eso? No es posible, no es posible. Matemáticamente pues se puede plantear, pero estos rendimientos pues no son posibles en la práctica. Pero, por ejemplo, en materias tecnológicas donde un pequeño cambio, pues, digamos, en capacidades o tal, puede dar pie a tener muchos más clientes, muchas más, bueno, usuarios, ahí podría verse este modelo, ¿no? Sí le entiendo, pero eso estaría más alineado, y sí, tiene razón, estaría más alineados a un cambio en la forma de F. Acá estamos diciendo que los dos F son iguales, pero sí, las nuevas ideas, la innovación, las nuevas formas de combinar más eficientemente capital y trabajo. Si me escuchan bien, creo que mi calidad de internet se bajó. Me salía como una visita. Sí, bueno, perfecto. Sí, está bien, está bien. Entonces, digamos que sí, esas nuevas formas, sí va a ser un cambio en la forma de F y de acuerdo, lo que menciona. Ahí pues sí se puede generar más producto, pero ahí ya no sería comparable esto, porque acá digamos tendríamos un F sub 1 y acá un F sub 2. Pero sí, la nueva innovación genera esos cambios en la forma de F. Vale, gracias, Nicolás. Está bien. Entonces, ejemplos. Determine el tipo de tecnología de las siguientes funciones de producción. En las primeras las vamos a hacer paso a paso y ya las últimas ya sé que ustedes van a estar volando. Primero, Y igual a K a la 0,5 por L a la 0,5. ¿Se acuerdan cómo se llama esta función de producción? Cobb-Douglas, creo. Exacto. Cobb-Douglas. La vamos a utilizar también mucho más adelante para predecir efectos de, pues en verdad esto yo siempre lo hago, no es por lo que está ocurriendo, para predecir efectos de pandemias, para predecir efectos de terremotos, ese tipo de desastres, en términos de qué le van a pasar a los salarios y a la rentabilidad del capital. Vamos a utilizar mucho esta función. Digamos que esta función nos dice que la combinación de capital y de trabajo, el producto de los dos, son los que generan producción. Es decir, que si el trabajo fuera cero, la producción, sin importar si tenemos muchísimo capital, va a ser cero. Creo que esto es parte de lo que explica la gran caída en el crecimiento actualmente, porque pues muchos de los trabajadores no pueden acceder al capital en sus casas para poder seguir trabajando y poder seguir siendo productivos. De hecho, la gran mayoría del sector de la industria manufacturera, la gran mayoría de subsectores, cayeron el menos 100%. Eso quiere decir que es una parada total de esos subsectores. Entonces son industrias de automóviles que necesitan pues todo el capital para producir, industrias de manufacturas, de telas, ese tipo de cosas, que necesitan la combinación de los dos para poder producir. Pues eso es de pronto un tipo de evidencia de que esta función de producción sí representa más o menos la realidad.
Entonces, para saber si esto tiene rendimientos constantes, decrecientes o crecientes, vamos a calcular f de c de k de L. Acá nos quedaría, digamos que doblamos la cantidad de capital, entonces nos quedaría c por k a la 0,5 por c por L a la 0,5. Vamos a intentar arreglar esto, simplificar esta ecuación y ahí vamos a comparar y vamos a ver en cuál de estas tres situaciones estamos. Entonces acá por propiedad de exponentes nos quedaría c a la 0,5 a la 0,5 c a la 0,5 L a la 0,5. Es constante. Perfecto. Entonces, sí, Esteban. No, olvídalo. Está bien, está bien. Entonces, acá, haciéndolo paso a paso, fíjense que tenemos C a la 0,5, C a la 0,5, acá por propiedades de exponentes, estos son la misma base, entonces acá va a quedar C a la 0,5 más 0,5 a la 1, por K 0,5 L a la 0,5. Es decir, va a ser C por esto, lo que es lo mismo que C por la función de producción, por F de K de L. Acá mostramos que esto es igual a esto. Entonces, constantes, muy bien. ¿Hay alguna duda o clarísimo? La verdad, yo no entendí la llegada a la conclusión. Yo tampoco. O sea, los pasos matemáticos sí, pero la conclusión no. O sea, yo perdí cuando pusiste igual a C a la 5, L a la 5. El último ¿En de... esta de acá? Ah, no, acá. Ajá. Ah, ya. No, pues por lo que queda C a la 0,5 más 0,5, 1. Entonces acá queda pues C a la 1. Sí, obvio. Esto, esperen. La conclusión es, fíjense la definición de rendimientos constantes. F de C de K, C de L, igual a C por F de K de L. Porque este último pedazo es F de K de L, que es la función original. Ok. Segundo, digamos que tenemos ahora Y igual acá a la 1,25 más L a la 1,25. Así a ojímetro, ¿qué rendimientos creen que tiene esa? Yo creo que va a ser crecientes escalar. Crecientes escalas. Creciente. Les voy a preguntar en selección múltiple, esta no vale, porque es a ojímetro.
¿Listos? Está sin presión. Un segundito, please. Está bien. Pero es ojímetro, ¿no? O sea, la idea es que no hagan cálculos. Listo, se cierra en 5, 4, 3, 2, 1. Se cierran las respuestas. La mayoría está en lo cierto, rendimientos crecientes. ¿Cómo lo sabemos? Solamente por el exponente. La idea acá es reemplazar de esta forma la C y si la C que nos da está elevada a un número mayor a 1, quiere decir que son rendimientos crecientes a escala. Si es menor a 1, o menor a 1 pero mayor a 0, quiere decir que son rendimientos decrecientes a escala. Entonces acá, ya saltándome varios pasos, acá quedaría C por K a la 1.25 más C por L a la 1.25. Entonces acá quedaría C a la 1.25 factorizándolo los dos por esto de acá. Es decir, C a 1.25 por F de K de L. Entonces acá nos da que este F de C de K de L, esto va a ser esto, y pues como está elevado a un número más grande que 1, va a ser mayor que esto. Los rendimientos crecientes a escala. Esta función de producción tiene algo particular y es que acá no importa la combinación de capital y de trabajo, eso nos va a generar más producto. Es decir, el capital puede sustituir perfectamente al trabajo o el trabajo puede sustituir perfectamente al capital. Y eso genera más producción. ¿Se les ocurre algún tipo de trabajo que tenga esas características? Que el capital pueda reemplazar el trabajo o el trabajo al capital. Perdón, ¿puedo repetir? La pregunta es si se les ocurre algún tipo de trabajo, una oferta laboral o algo en lo que alguien trabaje, en la cual el trabajo pueda sustituir al capital y el capital pueda sustituir al trabajo. ¿Una fábrica de carros? Exacto, entonces imagínense un tipo que está haciendo, no sé, está atornillando la puerta de un carro, pero en lugar de eso se contrata o se compra una máquina para que haga el trabajo, perfectamente sustituibles. Cualquiera de las dos, independientemente de la otra, va a generar más producción. Entonces, más o menos cualquier trabajo en el cual la mano de obra del hombre puede ser sustituida por la máquina. Nicolás, una pregunta, Sí. posiblemente muy boba. En la de arriba, ¿por qué se suman las Cs y en la de abajo? Pues no. Por lo que acá es producto, O sea, entonces... ya, listo. Gracias. Exacto. Bien, está bien. Entonces, explícame. Sí, es por lo que, fíjense que acá en esta, K y L se están multiplicando, entonces queda C por C. En cambio acá en esta de abajo, queda C a la 1.25 más C a la 1.25, entonces factorizamos el C. Ah, vale, ya entendí, gracias. Bien.
Tercero, vamos ejercicio en clase. Esta ya para hacer pregunta de selección múltiple para evaluar. Pero una pregunta, Nicolás. Eh, entonces en el segundo punto sería que C a las 1,25 de F de KL es mayor que la F de CL, entonces sería decreciente, ¿cierto? Creciente. Creciente. Es La, mayor. Exacto. la segunda definición no sería creciente arriba. Por esta de acá. Sí. O sea, usted dice que esta cae en esta categoría. Pues, o sea, técnicamente sería chino. No, porque, es decir, acá vamos a comparar si esto último que nos dio es mayor o menor que esto. Es la parte de la derecha, porque la parte de la izquierda es F de C de K, C de L. Listo, ya. Gracias. Entonces, crecientes. Digamos que tuviéramos esta función de producción. ¿Cuál es la que tenemos? O sea, ¿cuál es la pregunta? No la he escrito, la estoy escribiendo. Determinen qué rendimientos, qué tipo de tecnología tiene esta función de producción que voy a escribir. F de KDL igual a K a la 0,4 más K a la 0,4 L a la 0,1 más L a la 0,5 dividido K, K a la 0,1. Y por favor, pues respondan en esa misma pregunta que les debe aparecer ahí ya en el blanco. Nicolás, ¿puedes subir un poquito que no se ve? O un poco más, para que se vean las definiciones. Más. Es que ahí no se ve la... Ahí no se ve la función. Acá no la ven, esta de acá. Es que o sea, como que la casillita en la que aparece la pregunta estorba. Lo tapa. Ah, ya entiendo. ¿Cómo hago esto? No sé cómo subirlo más, pero ya tocó quitar todo lo de arriba. Así. ¿Cuánto tiempo creen que necesiten? 5 minutos. Perfecto, listo.
Nicolás, ¿puedes mostrar la anterior fórmula, como el ejercicio anterior, por favor? Como bajar un poquito. Gracias. Creo que igualmente ustedes pueden minimizar el cuadrito de la pregunta. Perdón, acá me equivoqué, acá es a la 03. Este es a la 03. Ya, no me daba. Sí, sí. No, no sé. Puse ahí mal. No. ¿Listo? Un minutico más, por favor. Está bien. Perdón. ¿Listos? Otro momentico.
Listos, entonces se cierran las preguntas en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, se cierra. Porfa, todos respondan. Veo que algunos no responden. Lola Díaz no responde. Y solamente Lola. Se cierran las respuestas. Perfecto. 27 y somos 27. Ok. Buen rendimiento en esto hoy. Por ahí nos vemos la otra clase. Chao. Que descansen, que almuercen bien. Gracias. Nicolás, Nicolás, una pregunta. Entonces, ¿el taller se puede entregar en Excel, explicando? Sí. Pero sí, pues, o sea, todo lo que sea en texto, pónganlo ahí con todas las fórmulas, toda la cosa. Nicolás, De una. Muchas gracias. También. Nicolás, ¿usted la próxima clase podría resolver este ejercicio? Ok, porfa acuérdenme y yo lo Listo. resuelvo.